Para continuar con las actividades del programa del día de hoy, me permito presentarles a la doctora María Gladys Olivo Viana, que es asistente social de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, España, pasante en investigación del envejecimiento de la Universidad de Barcelona en el año 2013. Se ha desempeñado en su vida profesional como jefa del Departamento de Estudios y Proyectos Sociales y como directora de Desarrollo Comunitario en la Municipalidad de Rancagua, Sexta Región, Chile. Se desempeñó en el año 2012 como profesional asesora del Plan de Participación Ciudadana en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, Gobierno Regional, Sexta Región de Chile, y en el área académica desde el año 2003 hasta el 2013 como directora de la Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Central de Chile. Fue directora y editora de la revista de Trabajo Social Rumbos PS. Actualmente es académica y directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule. Entre sus principales publicaciones se encuentran las compilaciones de los libros Envejecimiento y Cultura en América Latina, publicación en Red Internacional del Conocimiento junto al Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile en el año 2009, y el envejecimiento y cultura en Iberoamérica, publicación en Red Internacional del Conocimiento junto al Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile en el año 2013. Sus investigaciones las ha desarrollado como investigadora principal y o co-investigadora en el tema de formación profesional para trabajo social, ciudadanía estudiantil, y ha participado como profesional colaboradora en investigación FONDECIT, denominado Factores Socioculturales que conforman la opinión pública y especializada de los roles sociales de las personas mayores de Chile en el periodo 2002-2012. Se ha desempeñado desde el año 2008 como coordinadora académica del Simposium Internacional Envejecimiento y Cultura que organiza el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Sus presentaciones y documentos académicos han sido de amplia cobertura en América Latina y España. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todas y a todos, en especial a la persona, ¿no es cierto?, que nuestra coordinadora, que es María de la Luz, y que tuvo la gentileza de invitarnos a compartir esto que llevamos bastante tiempo trabajando en Chile y en diferentes partes, donde también hemos desarrollado los estudios, en el caso mío en España, y por lo tanto eso ha permitido, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de no solamente generar investigaciones nuevas a partir de los estudios de magíster, de doctorado, sino que también ha permitido, y hoy día fundamentalmente, compartir estos espacios con estudiantes, con otros profesionales y con académicos en diferentes espacios. La Red Internacional del Conocimiento es una red que ya les voy a contar algo de ella, pero que sí es importante que la conozcan y que ojalá en lo posible participen de ella, porque es una red que tiene una cobertura muy amplia y que permite intercambiar y también permite intercambiar ideas, conocimientos y planteamientos diferentes desde las diferentes disciplinas, como lo mencionaba el profesor Pino. Bueno, pero yo hoy día no vengo a hablar de la Internacional del Conocimiento, aunque es una de mis pasiones, sino que voy a hablar de fundamentalmente lo que me pidió María de la Luz, que era que hiciéramos una reflexión respecto a las políticas sociales, ¿no es cierto? Y al verme enfrentar este desafío, ¿no es cierto?, que era política social, planificación y envejecimiento, que son temas que de alguna u otra forma están asociados, ¿no es cierto?, no solamente a la voluntad profesional o académica, como
como lo que veíamos hace un rato atrás, sino que también estamos enfrentados a una voluntad que tiene que ver con otro actor o con otros actores en este modelo económico, ¿no es cierto?, que son el Estado y el sector privado. Por lo tanto, la política social no es un elemento que funciona puro y cristalino, digamos, frente al mundo, sino que es un espacio donde tenemos necesariamente que estar en permanente vinculación con estos otros actores. O sea, yo la primera cosa que quisiera dejar hoy día planteada, ¿no es cierto?, tiene que ver precisamente con estos tres actores. O sea, la política social se construye en un modelo económico neoliberal, que es el contexto que nosotros todos tenemos, y que por lo tanto desde ahí es en ese marco en el que nos vamos a mover, independiente tengamos el cuestionamiento, ¿no?, porque eso es un tema que sí también lo podemos plantear. Frente a este escenario, ¿verdad?, entonces yo pensé que quizás lo más adecuado era que pudiéramos conversar hoy día respecto a esta política social bajo... Vamos a ir avanzando para ver si... Ahí. Bajo esta estructura, ¿no es cierto?, de qué tipo de conocimiento requerimos entonces o se requiere de parte de los profesionales en este siglo XXI, con un modelo económico que ya lo identificamos, y también con países en América Latina, en Chile, particularmente, que es donde yo vivo, que son lugares, ¿no es cierto?, donde hemos tenido la experiencia de tener que insertarnos en el diseño y en el análisis de la política pública con posterioridad a procesos de dictadura. Y por lo tanto es un contexto político que también nos marca, y en ese sentido pensé que lo más adecuado podría ser que conversáramos respecto a la política social desde el paradigma del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque, bueno, a contar en el caso nuestro, en el caso chileno, a contar de la década del 90, al recuperar la democracia, entonces nos encontramos con el paradigma de desarrollo humano, que nos indica fundamentalmente tres categorías, ¿no es cierto?, bajo las cuales nosotros podemos estar mirándonos respecto a cómo estamos funcionando en materia de políticas sociales y cómo estamos funcionando también con respecto al efecto que eso tiene en las comunidades y en las personas. Entonces, y por ahí quiero partir, porque después quiero referirme en segundo lugar a la forma como eso ha impactado o no en las personas. Yo tengo una visión crítica que la quiero compartir con ustedes. Entonces, el paradigma de desarrollo humano, ¿verdad?, nos indica tres elementos que son fundamentales, y en ese sentido tenemos en primer lugar la productividad, en segundo lugar la equidad, y en tercer lugar la potenciación. Elementos, ¿no es cierto?, que están ahí y que son transversales, yo diría, a todos los países, y que en función de los cuales actualmente desde este actor que se llama el Estado, ¿no es cierto?, se diseña la política pública. La pregunta es cuánto de lo que nos plantean esas categorías, ¿no es cierto?, de productividad, equidad y potenciación, cuánto de eso se está logrando efectivamente en la realidad social. ¿Cómo vamos a entender la realidad social, ¿no es cierto?, donde está el actor y su acción, o sea, las comunidades? Por lo tanto, para ello vamos a pensar que los profesionales hoy en día requerimos en primer lugar de convivir con un conocimiento estructural de la sociedad, y ese conocimiento estructural de la sociedad mirado fundamentalmente desde la perspectiva compleja. Mirado especialmente desde la perspectiva compleja, y que a nosotros nos entrega fundamentalmente una visión de interacción permanente entre la vida cotidiana de la gente, donde la gente vive, donde la gente habla, donde la gente desempeña sus actividades, entre su lenguaje y también, ¿no es cierto?, cómo toda esta estructura que se llama política pública impacta en esa vida cotidiana. En ese sentido, ¿no es cierto?,
quisiera tomar tres categorías que me parecen centrales y que podríamos problematizar, porque es importante hacerlo para tener una mirada más de apertura respecto a lo que hoy día pasa con la política social. Y en ese sentido tenemos tres categorías que surgen también de este paradigma, que son pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Y bueno, todos nosotros conocemos esas tres categorías, por lo tanto no voy a profundizar en ellas, no voy a entrar tampoco en una definición conceptual de cómo nos movemos en esos mundos, porque en realidad es ahí donde nosotros trabajamos. Y desde ahí es donde surge esta visión de, como dice la lámina, de mundo complejo, ¿no es cierto?, que tiene que ver precisamente con las funciones o las tareas que un ser humano cumple en su vida cotidiana. Una mujer, un hombre, un niño cumple alrededor de 20, 30 tareas distintas, ¿no es cierto?, y que están incorporadas en eso que llamamos la vida cotidiana. Nosotros somos mujeres, también algunos varones en la sala, pero una mujer es estudiante, una mujer es mamá, una mujer es esposa, una mujer es, si se sube a una micro, ¿verdad?, es pasajera, etc. ¿Ya? Y todo eso de alguna manera tiene que ver con alguna política social que está impactando a favor o no a favor en su vida. Y en ese sentido, entonces, nosotros podríamos, si tomamos las categorías anteriores, ¿no es cierto?, del paradigma de desarrollo humano, para decir equidad, potenciación o productividad, podríamos decir, efectivamente están ocurriendo esas categorías en la vida cotidiana de la gente. O sea, la pregunta más concreta, ¿está la política social haciendo su trabajo en esas personas? Y bueno, yo lo dejo para la reflexión, porque lo dejo para que conversemos después, ¿no es cierto?, y podamos plantearnos algunas inquietudes que tienen que ver con nuestra condición de profesionales del mundo social. Productividad, llamamos productividad, ¿no es cierto?, al empleo, pero a este empleo que es un empleo estable, como lo define la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Empleo estable, con un ingreso adecuado y con posibilidades, ¿no es cierto?, de seguridad social. La pregunta es, ¿está ocurriendo realmente eso en el mundo actual, en esa vida cotidiana que tiene el ser humano? O sea, ¿está teniendo acceso a un empleo estable? ¿Está teniendo acceso a un ingreso que le permite satisfacer todas sus necesidades de forma aceptable? ¿Y está teniendo acceso a una seguridad social? ¿O más bien estamos pensando, ahí parece que está mejor la cosa, o más bien estamos pensando en un empleo precario? Entonces la pregunta es, ¿realmente se está cumpliendo esta mirada que es el gran discurso del paradigma del desarrollo humano, ¿no es cierto?, que nos dice empleo estable con seguridad social, donde la gente realmente va a satisfacer sus necesidades? Ahí hay una primera problematización que quiero dejar planteada, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con la política social, o sea, tiene que ver con este actor, ¿no es cierto?, que se llama Estado, pero que de alguna manera hoy día también está interceptado, ¿no es cierto?, por este otro actor que se llama mundo privado y que hace una relación laboral compleja. Primera cosa. En segundo lugar, ¿no es cierto?, cuando hablamos de vulnerabilidad social, hoy día, no sé acá, pero por lo menos en nuestras políticas públicas se habla de sujetos vulnerables, tanto los adultos mayores, tanto las mujeres, tanto los jóvenes, todos son sujetos vulnerables. La pregunta es, ¿la vulnerabilidad de dónde surge? La vulnerabilidad surge fundamentalmente, ¿no es cierto?, de la implementación del modelo económico, ¿ya? Porque de ahí empiezan a surgir estos conceptos, ¿no es cierto?, que finalmente no necesariamente son categorías que las podríamos asimilar a la pobreza, ¿ya? O sea, una cosa es ser pobre, que tiene que ver con un concepto histórico, cultural, ¿verdad?, y que está asociado a la relación de la satisfacción de las necesidades, pero vulnerables, podríamos decir, yo diría en estos momentos somos
todas las personas que vivimos en una comunidad. ¿Y eso por qué? Esencialmente, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera la vulnerabilidad se ha ido construyendo como un constructo desde, ¿no es cierto?, el sector que se llama Estado. Trabajamos con los vulnerables, apoyamos a los vulnerables y ¿de qué forma los apoyamos? Desde una mirada de beneficencia. Ya vamos a hablar más adelante también de eso. Y en tercer lugar, la inclusión social, que también aparece como que la política social se hace cargo de los excluidos, pero que si se hiciera cargo de los excluidos no tendríamos excluidos, ¿ya? Por lo tanto, hay una tercera reflexión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este conocimiento estructural, entonces, que los profesionales del mundo social y en general los profesionales requerimos hoy en día y que tiene que ver con esta mirada de mundo complejo. Lo que acabo de decir, me imagino que no es ninguna novedad, pero sirve simplemente para ejemplificar que hoy en día la formación profesional, cómo nos educamos los profesionales, tiene que ver con esta mirada donde todos los elementos están influyendo en esto que se llama desarrollo, que no es el privilegio de algunos, sino que debiera ser la vida normal de todos, ¿ya? Y por lo tanto tenemos la necesidad hoy día de mirar esa perspectiva de la política social desde una perspectiva, desde una mirada de un sistema complejo, ¿ya? Eso es una primera cosa que no puedo dejar de decir porque me parece como de rigor para todos los que somos gente de las ciencias sociales, ¿no? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, una crítica fundamental a lo que hoy día se hace en materia de política institucionalizada. En primer lugar, el concepto de beneficiario, ¿no es cierto?, que ya nos habla de una política asistencial, que de pronto nosotros en la universidad nos están enseñando que no es por ahí el camino y sin embargo en las instituciones lo que se sigue practicando es una política asistencialista, clientelista, yo diría que fundamentalmente, y que tiene esencialmente influencia política, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué prácticas institucionalizadas, diríamos, entre otras, ¿no?, nos promueve la exclusión social, en este caso de las personas mayores, para asimilarlo a la reflexión que estamos haciendo respecto al tema del simposio? En primer lugar, los elementos socioculturales, los elementos económicos y los elementos políticos. Los elementos socioculturales, porque se espera de las personas mayores factores socioculturales que no están asociados, ¿no es cierto?, a la lógica del Estado. Por lo tanto, ahí hay un divorcio. No se considera la riqueza que tiene la vida cultural de las personas mayores en el diseño de la política. Por lo tanto, ahí hay otro divorcio. Y se piensa que la política asistencial, ¿no es cierto?, la política que está centrada fundamentalmente en los factores clientelistas, entonces es la política adecuada para trabajar con ellos. O sea, se les infantiliza, se les trata como niños, ¿ya?, y no se les considera, digamos, su condición de ciudadano. En segundo lugar, los factores económicos. La persona mayor, si bien es cierto, tuvo ingresos, al pasar a constituir este grupo de población económicamente inactiva, para decirlo de alguna manera, podríamos decir que es una persona que pasa a constituir un grupo empobrecido, que es una categoría de la que mencionamos recién, un grupo empobrecido, que no es lo mismo que la pobreza tradicional, que son gente que en algún momento tuvo acceso a un buen vivir, digamos, en términos laborales, en términos económicos, y que por consecuencia de su mayor cantidad de años, entonces ha ido disminuyendo su capacidad económica. Y eso le ha generado también exclusión. Yo lo dije antes, vulnerables somos todos, porque si nos quedamos sin trabajo, nos enfermamos, independiente de la función que cumplamos, somos vulnerables, que no es lo mismo que quedar en exclusión. Y
finalmente, lo político. Lo político es un elemento que yo diría asociado a las decisiones, ¿no? Cómo cómo canalizar que estos factores socioculturales que son fundamentales, ¿no es cierto?, en la vida de las personas, cómo canalizar que estos factores que están centrados en la productividad, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, pasen a constituir elementos que realmente influyan en las decisiones respecto de la política pública de los países en materia de personas mayores. En definitiva, una pregunta bien simple: ¿cómo hacer que pasemos de estas comunidades de beneficiarios, ¿ya?, o beneficiados a un escenario conceptual donde sí efectivamente estemos hablando de comunidad de ciudadanos, en este caso adultos mayores? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, para poder gatillar un diálogo, para poder gatillar una conversación que nos haga plantearnos esa pregunta, porque por lo general también, y esto es una crítica muy abierta, ¿no es cierto?, al insertarse en una institución la gente tiende a institucionalizarse también, más allá de que lo miremos como lo que le pasa a otros, también le pasa a nosotros, a nosotros como profesionales. Y cuando ocurre eso, entonces ocurre que empezamos a funcionar en torno a la instrumentalidad con respecto al Estado o al sector privado. Yo difícilmente me voy a referir a ese tema, no porque no exista, sino que simplemente porque la política pública se implementa desde este actor que se denomina, como ya lo dije antes, el Estado. También hablamos de un segundo concepto, ¿no es cierto?, que es el conocimiento funcional. Otro elemento que también requerimos en esto que se llama los nuevos escenarios, ¿no? Que sin embargo tienen que ver fundamentalmente con el contexto, y cuando digo eso digo lo que ya señalé hace un rato atrás, que es la vida cotidiana de la gente. La política social debiera convivir o tendría que convivir armónicamente con eso que se llama la vida cotidiana, o sea, con el mundo del trabajo de las personas, con el mundo del transporte de las personas y no indirectamente, ¿no es cierto?, estar permanentemente cayendo en una suerte de maltrato hacia la persona en su vida cotidiana, que hace, ¿no es cierto?, que el ciudadano se vaya distanciando y vaya poco a poco perdiendo su espacio de ciudadanía para manifestarse. Se reprimen las manifestaciones, se reprimen los movimientos, se reprime el pensamiento crítico. Por lo tanto, en ese sentido, algo pasa que tenemos que gatillar, y los profesionales estamos llamados a eso, entre otras cosas, ¿no? Ahí hay un deber ético que tiene que ver precisamente con aquel compromiso que nosotros hemos hecho cuando nos hemos asociado a lo que es el mundo social. La mirada estratégica, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos esto entonces? ¿Ya? Que es otra pregunta. Uno, el contexto, la vida cotidiana; otro, la estrategia. No estoy mostrando. Ahí. Y las decisiones políticas. ¿Cómo hacer pasar esto que las personas, en este caso las personas mayores también, puedan estar permanentemente asociadas a las decisiones que se toman respecto a su vida? Porque las decisiones que se toman respecto a su vida debería tomarlas en conjunto, ¿no es cierto?, este diálogo entre estos dos actores que son, como ya dijimos, Estado y comunidad. Se habla de sociedad civil, y eso no es un tema menor porque tiene que ver con lo político. Se habla de sociedad civil, sin embargo, yo quisiera que después pudiéramos dialogar en relación a esto, porque muy difícilmente, si las personas están en una condición que les impide, ¿no es cierto?, resolver los temas fundamentales de su vida cotidiana, ¿no es cierto?, de sus necesidades biopsicosociales,
van a poder estar concentradas, ¿no es cierto?, en una fase mayor que es constituirse como sociedad civil para además plantear, visibilizar y organizarse en torno a los temas interesantes que nos sugiere, ¿no es cierto?, el mundo de hoy en día. Por lo tanto, es por eso que hemos planteado y estamos trabajando, ¿no es cierto?, en esta idea de que un profesional en el mundo de hoy necesita un vasto conocimiento desde los sistemas estructurales, que ya los mencionamos, y también desde los sistemas funcionales, ¿no es cierto?, que están centrados en esto. Y que yo diría que es en este campo donde nosotros tenemos bastante más que hacer, ¿no?, en este campo, en los sistemas funcionales, porque son los sistemas que están al alcance nuestro y donde sí, desde donde sí tenemos dominio, tenemos gobernabilidad para poder actuar, porque las estructuras macro muy difícilmente. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, destacar que las principales coordenadas, ¿no es cierto?, por las cuales un profesional podría transitar en el ciclo de vida de las comunidades tendría que ser en primera instancia con respecto a las trayectorias biopsicosociales de las personas, sus necesidades, sus habilidades, sus oportunidades y sus riesgos, ¿ya? Y ahí están de alguna manera reflejados, ¿no es cierto?, como individuo, familia y comunidad. O sea, esa relación que es muy rica, ¿ya?, que es una interacción permanente, necesariamente no está siendo considerado hoy día en materia de políticas sociales. Y por lo tanto, lo que necesitamos es que estas nuevas generaciones, todas las nuevas generaciones, podamos avanzar en esta mirada que nos permita incorporarnos no solamente en la implementación de la política social, sino que también en el diseño y análisis que de alguna manera, ¿no es cierto?, nos diga, ojo, que vamos avanzando y vamos realmente generando esto que se ha planteado de forma muy macro, muy grande, que son estas tres grandes categorías de desarrollo humano. Yo tengo cuestionamientos, ¿no es cierto?, a estas grandes categorías porque tengo la impresión desde las investigaciones que hemos trabajado que por un lado la ciudadanía se está retrayendo, ¿no es cierto?, se está restando, a decirlo de otra manera, de las decisiones, pero por otro lado también existe el conjunto de profesionales que podría tener una mirada aportadora en lo que es el diseño, que también se está restando. En el caso de los profesionales se están sumando a esta instrumentalidad de las instituciones y en el caso de la ciudadanía simplemente se está quedando en su casa. Por lo tanto, ahí en general no se está considerando estos nichos que son nichos socioespaciales, dice ahí, pero que fundamentalmente a nosotros nos permitirían avanzar y resolver estos temas que están asociados a generación de capacidades, detección de nuevas necesidades. Las políticas sociales tienden a ser instrumentales, pero además las políticas sociales tienden a ser políticas que permanecen en el tiempo, ¿eh?, como si la realidad no fuera en movimiento, y nosotros sabemos que la realidad de los seres humanos es en movimiento y es cambiante, por lo tanto las características conceptuales, ¿no es cierto?, que tenía la política social, o sea, perdón, la realidad social hace 40 años atrás, hace 20 años atrás, hoy día no es la misma. Y por lo tanto, ¿quién aporta a ese nuevo nicho socioespacial, ¿no es cierto?, para detectar las nuevas necesidades, para la generación de las nuevas capacidades, para enfrentar, que permitan, ¿no es cierto?, que las personas puedan estar permanentemente desarrollando su estrategia de afrontamiento a lo largo de la vida? La investigación. Y ahí tenemos un tema, ¿no es cierto?, que se conecta con lo que ya estábamos escuchando anteriormente y que tiene que ver cómo nosotros también, profesionales de este momento, de este siglo XXI, como decía al principio, estamos aportando a esta mirada problematizadora de la política social y no a esta mirada
instrumental de la política social, que no aporta en este momento mucho. Ya. Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, antes del contexto, hablamos de los espacios de la política y hablamos de un actor principal o fundamental hoy día, ¿no es cierto?, que es el Estado, ¿ya? Nos vamos olvidando de un actor que es fundamental en la política social y que está ahí, está en el límite y que no se incorpora, que es precisamente el actor político. Y cuando digo actor político no digo los políticos, porque creo que es un concepto poco grato, ¿no?, para todos nosotros. Sin embargo, cuando hablo de la mirada política, estoy pensando fundamentalmente en estos actores que se desempeñan en espacios de pequeña escala, ¿ya?, donde comienzan los procesos de desarrollo reales, donde comienzan los procesos de desarrollo y que de alguna manera, ¿no es cierto?, están desatados por dos grandes corrientes ahí. Una que tiene que ver con factores endógenos que están instalados ahí en el territorio, que son lo que Carlos Matus, ¿no es cierto?, planificador, economista chileno, habla de fuerzas internas, fuerzas sociales internas, ¿ya? Fuerzas sociales que van a operar necesariamente a favor o no a favor de los procesos y que sí son relevantes. Y por otro lado, factores exógenos que a nosotros nos permiten hacernos cargo de todo aquello que viene desde fuera y que puede permitirnos también provocar algún tipo de aporte al desarrollo de esas localidades. Esto tiene, ahí hay una palabra que es fundamental, ¿no es cierto?, tiene una característica que es la descentralización. Es importante, ¿no es cierto?, que cuando pensemos en la intervención comunitaria y pensemos en la intervención comunitaria desde la política social, estamos fundamentalmente haciendo una mirada que tiene que ver con un aspecto descentralizado. Y cuando digo descentralización no estoy pensando en el Estado, porque ya hice mi reflexión respecto a eso, sino que cuando digo descentralización estoy pensando fundamentalmente en las decisiones que están incorporadas, ¿no es cierto?, o que podemos de alguna manera incorporar a este mundo, como dice ahí, a pequeña escala, ¿no?, a las comunidades, a los espacios, ¿no es cierto?, donde comienzan los procesos de desarrollo. Hay una pregunta que sí me gustaría dejar acá y que es importante a propósito de lo que estamos planteando, que tiene que ver con de qué lugar se ha dejado al ser humano en el diseño de la política social que actualmente nosotros tenemos. ¿En qué lugar ha quedado el ser humano? Se diseñó la política, se implementó, se evaluó y el ser humano no apareció en ninguna de esas partes. Se habla de los impactos, de los beneficios, qué sé yo, de la cobertura, pero sin embargo nunca se cuenta o nunca se refiere la política a estos aspectos que son fundamentales para que realmente tenga sentido. Y bueno, hay un aporte con dos ideas, ¿no es cierto? Una que tiene que ver con este aspecto exógeno que ya les mencionaba y que está centrado fundamentalmente en cosas que son fundamentales para cualquier comunidad. En primer lugar, la economía, ¿no es cierto? Necesitamos vivir de algo, o sea, no todo es poesía, sino que necesitamos vivir de algo, necesitamos que las personas de las comunidades tengan un espacio que les permita, ¿no es cierto?, desarrollar una actividad económica y no tengan que desplazarse grandes trayectorias, ¿no es cierto?, de un lugar a otro para poder ganarse un sustento que finalmente lo gastan en locomoción de un lado para otro. No sé si acá ocurre lo mismo, pero imagino que sí, porque son lugares bastante grandes. DF, México es gigante, entonces imagino la cantidad de
traslado que habrá de personas que cotidianamente van de un lugar a otro a trabajar. Política de transporte, política pública también. Congestión en los metros, congestión en los sistemas de transporte público, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no podemos vivir nosotros ajenos a esa mirada de mundo complejo que influye finalmente en lo que nosotros hacemos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, es importante tener en cuenta que el territorio se retroalimenta también con elementos que están afuera del territorio, como son muchas veces la economía, como son muchas veces la información y como son muchas veces, ¿no es cierto?, los sistemas de programa que se diseñan fuera del espacio donde la gente vive. En ese sentido, ¿no es cierto?, quisiera plantear que una idea fundamental tiene que ver con que los sistemas económicos, ojalá pudieran desarrollarse en los propios espacios donde la gente vive. O sea, este es un ejemplo de descentralización que me parece maravilloso. Este campo, ¿no es cierto?, es un ejemplo de descentralización que ojalá la gente de Tlaxcala, lo dije bien, lo pueda aprovechar mucho más, ¿no? Porque es la posibilidad que tiene, porque evitan el viaje y la estadía en México, ¿no es cierto?, que me imagino que también será de un alto costo. Entonces, ahí la mirada descentralizadora. Y en segundo lugar, generar este espacio de, ahí se denomina sinergia colectiva, sinapsis, ¿no es cierto?, de alguna manera que nos permita que los procesos descentralizados no solamente sean descentralizados, desconcentrados desde las administraciones, sino que más bien descentralizados desde las decisiones. Y ahí nosotros, en ambos temas, nosotros, los profesionales, sí tenemos mucho que hacer. En la medida en que nos mantengamos instrumentalizados, esto no va a pasar, eso se los aseguro. Pero en la medida en que vayamos desarrollando esta visión y esta mirada que nos permita, ¿no es cierto?, paulatinamente ir generando procesos de desarrollo en los territorios, en las comunidades, entonces estos procesos sí necesariamente van a ir ocurriendo. Y frente a esto, ¿no es cierto?, un otro elemento que quisiera destacar, tiene que ver con esta necesidad, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos de incorporar valores a la política pública. Yo hice una pregunta un rato atrás, ¿dónde ha quedado el ser humano en el diseño, análisis y implementación de la política pública? ¿Dónde ha quedado la pregunta a la persona? ¿Ya? O como dijo Hannah Arendt, ¿no es cierto?, ¿dónde estaba el ser humano cuando ocurrió todo esto? ¿Ya? Todas estas barbaries, ¿no?, de perder la ciudadanía, todas estas barbaries de la dictadura en diferentes países, etc. Eso tiene que ver precisamente con qué pasó con el ser humano. Y por eso que ella misma, en sus textos, ¿no es cierto?, nos ha planteado valores que son fundamentales para reconstruir o reconsiderar este concepto de política pública ciudadana, que no sea para las personas mayores, sino que sea con las personas mayores. Y de esa manera le vamos a estar dando forma, ¿no es cierto?, a aquello que en la primera parte de la presentación, cuando hablamos del paradigma de desarrollo humano, dijimos potenciación, ¿se acuerdan? Entonces, al decir potenciación decimos política social con las personas y no para las personas. Y cuando decimos eso, entonces estamos hablando de participación ciudadana. Sin embargo, ya hablamos también de la represión, la participación, de todo eso. Entonces, lo que buscamos ahora es cómo avanzamos para que la política social efectivamente pueda desarrollarse con y no para las personas. Para las personas significa yo sé todo, yo soy el dueño del saber, y por lo tanto yo tengo que decidir respecto a lo que otros hacen, que es en definitiva la lógica del Estado, ¿no? Sin embargo, hoy día ya está más que reconocido que esa lógica
viene de vuelta para todos. Y por lo tanto, ustedes, que son gente que va recién a incorporarse, tienen un tremendo desafío. En primer lugar, considerar los elementos subjetivos de las personas. Puede ser de las personas mayores, pero también un atributo fundamental para diseñar una política pública que sea pertinente y que sea adecuada a los requerimientos de esta vida cotidiana, de la cual ya nos han hablado varios autores, pero también nosotros la conocemos mucho, es precisamente la subjetividad. ¿Cómo incorporar la subjetividad y no solamente lo que estos elementos de medición, que si bien es cierto son válidos y valiosos, no tengo problema con ello, sin embargo es necesario que eso, así como nos decía el Principito, ¿no es cierto? Todos hemos leído el Principito, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿No? ¿No lo han leído? Bueno, entre muchas otras cosas, lo invito en todo caso a leerlo, pero entre muchas otras cosas decía lo esencial es invisible para los ojos, ¿verdad? Entonces, y lo esencial es invisible para los ojos también en las personas, ¿ya? Y en las comunidades. O sea, lo más importante lo perdemos en los instrumentos estadísticos, en los instrumentos cuantitativos. El censo nos dice cosas, y eso yo lo comparto, nos sirve. Pero además necesitamos la subjetividad que nos da cuenta de la riqueza que hay en la vida comunitaria. La descentralización, que ya la mencionamos como un valor fundamental, ¿no es cierto?, para la política pública, y el conocimiento de las comunidades como fundamento. Y aquí, de nuevo, retomo, ¿no es cierto?, el diálogo, o como nosotros decimos en Chile, el pololeo con la investigación, el diálogo con la investigación, ¿no es cierto?, porque la única forma que vamos a tener de poder constituirnos en sujetos de transformación, como es el mandato de todos los que estamos involucrados en las ciencias sociales, tiene que ver precisamente con la generación del nuevo conocimiento. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la generación del conocimiento contemporáneo, visto desde la perspectiva que ustedes estimen, pero no lo dejen de lado. O sea, la invitación es a no transformarse en un profesional instrumental, sino que más bien en un profesional investigador que aporta el conocimiento de lo que hoy día ocurre en las comunidades y que es necesario que se sepa y que se tenga a la vista y que se visibilice, no solamente por la vía de los movimientos sociales, que es muy legítima, sino que también por la vía de los profesionales. En Chile, los estudiantes frecuentemente nos dicen a los profesores universitarios: ¿y dónde estaban los profesores cuando nosotros salimos a marchar en las calles? Y tienen razón. Entonces, el profesor estaba, no sé, haciendo su tarea administrativa en la universidad, el profesor estaba haciendo otras cosas, pero no estaba marchando en las calles junto con los estudiantes. Y el tema de la educación es transversal, no es un tema de los estudiantes. Entonces, que no les pase, que no les hagan nunca esa pregunta incómoda. Entonces, generar conocimiento, producir conocimiento que nos permita, ¿no es cierto?, reivindicar o revitalizar esta riqueza de las comunidades. La intervención no tiene que ver con este aspecto, ¿no es cierto?, de ir a implementar un programa solamente en las comunidades. La intervención tiene que ver también con la forma como articulamos eso con la generación del conocimiento. Por lo tanto, ahí tenemos un tremendo desafío y una gran tarea. Entonces, la sociedad civil va a funcionar, sí, efectivamente va a funcionar vía movimientos estudiantiles, vía movimientos de género, ¿no es cierto?, vía movimientos medioambientales, y eso está muy bien, porque eso permite, ¿no es cierto?, hacer que el Estado se abra a escuchar a estas personas para recabar nuevas ideas que les permitan nuevos diseños de políticas públicas. Pero también necesitamos que este mundo profesional, este mundo académico, también de alguna u otra manera se involucre en este tipo de decisiones, participe y no se abstraiga de un tema que es fundamental para la vida de la gente. Y finalmente, ¿no es cierto?,
la persona mayor en el centro del quehacer. O sea, no olvidar que hay alguien o alguienes que se llaman hombres, mujeres, niños, jóvenes, personas mayores, por los cuales nosotros decidimos, optamos por estos temas, ¿no es cierto?, por estas profesiones, y por lo tanto eso no tenemos que olvidar. O sea, la política social no es un fin en sí mismo. Los instrumentos de la política, de la planificación, no son un fin en sí mismo. Los instrumentos de la política social y los instrumentos de la planificación están fundamentalmente centrados en poner al ser humano en el centro de su quehacer. Y eso no se nos puede olvidar. Valores entonces y algunas condicionantes que se requieren, que se buscan hoy día, ¿no? Estamos pensando, estamos soñando en este momento, y por lo tanto una de las primeras cosas son los procesos colectivos. La generación de inteligencia colectiva, dice nuestra amiga ya, que la hemos mencionado, nuestra amiga Arendt. Ella habla de la inteligencia colectiva, de la generación de inteligencia colectiva, ¿ya? Esto es responsabilidad de todos, ¿ya? Por lo tanto, a diferencia de muchas otras especies, ¿no?, tal como lo dice ella cuenta cosas interesantes y que son muy valiosas, a diferencia de otras especies que sí se organizan y cumplen un fin, llegan a una finalidad. Muchas veces los seres humanos nos perdemos en disputas de cualquier tipo, ¿ya? Y nos perdemos en eso, y por lo tanto no avanzamos en esto de la generación de inteligencia colectiva. Entonces, lo que se requiere, en primer lugar, para avanzar en este crecimiento, en este desarrollo, ¿ya?, es la generación del proceso colectivo. ¿Tarea de quién? Tarea, de nuevo, no del Estado, tarea no del sector privado, tarea de quién? Del mundo de los profesionales. Y finalmente, y también, ¿no es cierto?, para eso, hoy día necesitamos los profesionales poner, tal como ponen los movimientos sociales, ¿no es cierto?, en tensión al Estado. Cuando lo ponen, claro, tensionan, ¿verdad? Me imagino que cada vez que hay en Zócalo hay un movimiento o una manifestación, eso pone en tensión al Estado, y eso es interesante, ¿ya? Por lo tanto, lo que necesitamos considerar en este aspecto, ¿no es cierto?, tiene que ver con, desde la formación profesional, la generación de liderazgo. O sea, ningún profesional puede funcionar sin ejercer un liderazgo en el plano de las comunidades y en el plano de los espacios donde está desarrollando su función. Llámese director de escuela, llámese profesor, llámese director de desarrollo comunitario. Ese profesional requiere, ¿no es cierto?, no ser un administrador, como lo que vemos actualmente. Yo no sé si ustedes ya han ido a practicar, me parece que no todavía, pero desde la vida civil seguramente habrán conocido, ¿no es cierto?, al burócrata. Y por lo tanto, hoy día lo que necesitamos es ir paulatinamente erradicando al burócrata, ¿ya?, instalando ¿a quién? Al líder. Ese es un ejercicio que no va a ser sencillo, que va a ser de largo plazo, sin duda, pero que sin embargo es absolutamente necesario. Entonces, en la medida en que usted ejerza un liderazgo en su comunidad, como profesional, ejerza un liderazgo en la academia, como académico, en la medida en que usted ejerza un liderazgo en el mundo político, como político, entonces sí va a lograr seguramente y con toda propiedad, ¿no es cierto?, esto que hoy día falta, ¿no es cierto?, que es el apoyo de la fuerza social. Entonces la crítica no es tan... la crítica del político, la crítica del burócrata, lo vamos a llamar así, cariñosamente, porque lo vamos a tener ahí al lado, ¿ya? Pero es desde donde debemos salir, de ese espacio de confort en que funciona, ¿no es cierto?, en el Estado del burócrata y que hace pasar la política pública. ¿Cómo la hace pasar? Desde la burocracia, ¿ya? Entonces, y por lo tanto, cuando viene la crítica, ¿no es cierto?, respecto a que la gente no participa o que la gente no quiere constituirse como sociedad civil, es simplemente por eso, ¿ya?
porque no se siente identificado con aquello que ve en las instituciones del Estado. A todos nos pasa, ¿no? Entonces necesitamos líderes, necesitamos, no, como dice la lámina, no menos administradores, sino que necesitamos liderazgo para hacer que los procesos de las comunidades sí efectivamente sean de verdad bajo la lógica de lo que nos dijo nuestra amiga Arendt, inteligencia colectiva. Bueno, hay una propuesta, ¿no es cierto?, que era lo que les decía, el espacio de confort, ¿no es cierto?, que es el espacio pragmático que produce acciones, generalmente acciones, que es a lo que yo le he llamado la instrumentalización de la política social. Y arriba, ¿no es cierto?, el espacio visionario, que de alguna manera es aquel a que se le está invitando hoy día, al que en algún momento tuvimos a alguien que nos invitó y que nos sumamos a ese espacio visionario, ¿no es cierto?, que le da sentido a la mirada de futuro para efectos del desarrollo de las comunidades, para efectos de una mejor política pública y para efectos de una mejor convivencia entre esas dos alternativas, ¿ya? En ese sentido, ¿no es cierto?, decir que es necesario un compromiso, decir que es necesario una ambición, pero una ambición no es esta cosa de medida, de apropiarse de, sino que fundamentalmente es la ambición de querer realmente y de verdad transformarse en un profesional del cambio social. La propuesta. Para generar voluntad colectiva, ¿cómo lograrlo? Para generar esta voluntad colectiva, esta es una propuesta, insisto, cuando uno dice propuesta, no significa que sea la verdad ni la razón, sino que simplemente es lo que después de muchos años de haber sido, como les dije antes, convocada o invitada a ejercer este liderazgo en materia de desarrollo social, ¿no es cierto?, para trabajar en mi país. Entonces, después de muchos años, también en paralelo he ido desarrollando la reflexión respecto a lo que va pasando en las comunidades. Y bueno, una de las respuestas fundamentales ha sido el constructivismo lingüístico, que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con la conversación. Porque finalmente, ¿qué es un ser humano más que diálogo, más que conversación? Entonces, ahí hacer uso de la construcción de un discurso, ¿no es cierto?, que permita en todo momento la generación de participación, la generación de democracia, la generación de consenso o de acuerdo. Los grandes temas, ¿no es cierto?, se habla de participación, se habla de empoderamiento como grandes temas, y eso está bien para efectos del análisis teórico, pero también necesitamos reflexionar respecto a, bueno, ¿cómo hacemos pasar esto? ¿Cómo hacemos que la participación de verdad tenga sentido para las personas? Y ahí el postulado que nos plantea nuestro profesor Rafael Echeverría en el año 2000, que nos dice, bueno, los seres humanos somos seres lingüísticos, ¿no es cierto? Seres que vamos a vivir en una forma particular, pero fundamentalmente vamos a hacer la forma como vivimos, por disponer de una determinada capacidad de lenguaje. Y retomo el ejercicio de la profesora Arendt, que nos decía, otras especies sí son capaces de organizarse, otras especies sí son capaces de llegar a, y no cuentan con esta gran herramienta, ¿no es cierto?, que contamos nosotros, que es el lenguaje. Entonces es importante ahí desarrollar esa capacidad que tenemos, desatarla, para decirlo de otra manera, y apasionarse con la idea de ocupar el lenguaje para algo que Humberto Maturana, que es un filósofo chileno, ¿no es cierto?, llamó la conversación política con sentido. La conversación política con sentido y la acción con sentido. Con
sentido, separado, ¿no? Con sentido. Entonces, y la conversación política con sentido precisamente tiene que ver con esta idea de que la política tiene que tener un fin que se vea materializado, ¿no es cierto?, y impactado en las personas. O sea, este diálogo, cada vez que yo converso con Marilú, cada vez que yo converso con Alejandra o con alguien de acá, ¿no es cierto?, eso nos permite a nosotros tener una acción que nos da un sentido. ¿Un sentido para qué? Para construir esta política, para construir estos diseños que nos permitan finalmente aquello que aspiramos, que es transformar a las comunidades, transformar a las personas, transformar a los territorios en espacios donde efectivamente se vive la convivencia cotidiana de una mejor forma y no se sufre la convivencia cotidiana. O sea, lo que se busca en principio tiene que ver con acciones, con reflexión y con diálogo. ¿Ya? Acción, reflexión y diálogo, antes de tomar la decisión. De nuevo la pregunta, este es un taller con personas mayores que me tocó hacer en Chile en el año 2004, que ahí ellos estaban sacando una foto, pero es justamente la idea de cómo gatillamos los procesos de acción, de convivencia, ¿no es cierto?, de reflexión y de diálogo. ¿Cómo lo gatillamos de tal manera que esto se multiplique por mucho más, ¿no es cierto?, para que haya efectivamente dos cosas: aspiraciones colectivas y generación de inteligencia colectiva. Partimos hablando, ¿verdad?, cuando recién comencé, y ya voy a terminar, partimos hablando del paradigma del desarrollo humano. Dijimos 3 categorías, ¿verdad? Ahora estoy tomando el informe del desarrollo humano en Chile del año 2012 y que finalmente, miren cómo termina planteándose, ¿ya? Dice que en la medida en que avancemos en esta conversación social, vamos a tener que requerir más y mejores espacios públicos de intercambio comunicativo. Pero por otra parte, será necesaria una ética de la comunicación donde se promueva un intenso respeto en aquel sensible acto en el cual las personas expresan sus anhelos. O sea, también el informe de desarrollo humano en algún momento se hace cargo de esto que nosotros estamos planteando, que hemos reflexionado, y no porque lo hayamos dicho nosotros, sino que simplemente porque el clamor de las personas, ¿no es cierto?, de las comunidades y de lo que se vive en esas comunidades, pasa fundamentalmente por hacerse cargo de eso para poder diseñar una política pública que sea, como yo lo dije antes, una política pertinente. Ana Arendt, por otro lado, dice: el poder surge entre los hombres cuando estos actúan unidos, ¿ya? Y nosotros, en nuestra sabiduría popular, ¿no es cierto?, que es como lo que podemos compartir más abiertamente, tiene que ver con que la unión hace la fuerza. O sea, cuando pensamos en este concepto grande de fuerza social en las comunidades, estamos pensando fundamentalmente en generar procesos de unión y no de división. O sea, la cuestión, como dice ahí mismo en la lámina, es trabajar para generar inteligencia colectiva, trabajar para aglutinar y trabajar para generar esta sinergia, ¿no es cierto?, que nos va a dar la posibilidad de una mirada actual, de una mirada que nos va a permitir, ¿no es cierto?, este sujeto colectivo, ¿ya? Para avanzar, ¿no es cierto?, en el marco de la política social. Eso lo vamos a pasar porque es como un resumen de todo lo que hemos dicho. Ya. Quiero quedarme ahí. Bueno, por lo tanto, finalmente,
nuestras tareas en este ejercicio de trabajar en la política pública. Todos ustedes van a trabajar en la política pública. Yo también trabajé en la política pública, ¿ya? Mucho tiempo. Trabajé en el desarrollo comunitario, por lo tanto, puedo comentar que todo esto que está planteado acá es algo que sí es posible, pero siempre y cuando reunamos las condiciones que ya mencionamos, ¿ya? Entonces, pasar en primer lugar de una óptica de focalización a la mirada compleja o a esta mirada de integralidad. Eso en primer lugar, eso es fundamental, ¿no es cierto?, para poder hacer esta lectura de lo que hoy día tenemos, esta lectura problematizadora de la política social. En segundo lugar, algo que también lo tenemos aquí al ladito, ¿no es cierto?, dijimos vamos a dejar al burócrata acá, pero teniendo claro que nosotros tenemos que avanzar hacia el liderazgo. O sea, ya no más burocracia desde la política pública, sino que más ejercicio liderazgo. Es muy pega decimos nosotros, no sé si es trabajo, ¿ya? Pero sin duda que eso va a generar realmente la relación y el vínculo estrecho con el compromiso que nosotros tenemos como profesionales. Y desde la oficina a las comunidades, ahí dice a la calle, pero de la oficina a las comunidades. En el año 2006-2007 trabajamos con el profesor Piña en una investigación, ¿no es cierto?, de desarrollo territorial y trabajo social. Y quizás una de las cosas uno de los hallazgos más interesantes ahí fue descubrir que los trabajadores sociales tenían un discurso, en el análisis de discurso, ¿no es cierto?, tenían un análisis de discurso, o sea, tenían un discurso que decía lo siguiente, cito textual: desde que llegó la democracia a nuestro país, ahora tenemos que salir de las oficinas porque tenemos que bajar a las comunidades. Cierro comillas. Eso es un ejemplo concreto, un ejemplo dramático, yo diría, de lo que pasa, ¿no es cierto?, en estos momentos con la burocracia en materia de política pública. Bajar a la comunidad. Entonces la pregunta que a uno le surge es: ¿y de dónde vienen bajando? Del Olimpo, del cielo, ¿de dónde vienen bajando? Si nuestro lugar, nuestra función social como profesionales está en el territorio. Entonces, y en ese sentido, ¿no es cierto?, desarrollar responsabilidades individuales como profesionales, los que somos académicos como académicos, no centrarse solamente en la tarea de estudiar, ¿no es cierto?, lo teórico, sino que también cómo vamos vinculando, como lo dijo el profesor hace un rato atrás, ¿no es cierto?, todos sabemos que la teoría se construye desde un dominio empírico, por lo tanto no tenemos ninguna posibilidad de aportar si no estamos en ese dominio empírico o en vinculación permanente con él. Por lo tanto, ojo con eso, porque somos académicos también tenemos que estar vinculados con este mundo desde la responsabilidad individual y colectiva. Y finalmente, con formas más flexibles y con fuertes liderazgos. Insisto, vamos a dejar en paréntesis, quiero que hagamos un compromiso, dejar en paréntesis, ¿no es cierto?, esta burocracia de la política social que ocurre hoy en día y que seguramente todos la vemos, y vamos a querer avanzar, ¿no es cierto?, hacia formas más flexibles de hacer la política social con valores, con los conocimientos y finalmente con el compromiso que se requiere para estos nuevos tiempos, ¿no es cierto?, este siglo XXI que se presenta con tremendos desafíos y que nos dice Weber, nos dice tres cosas, respecto a ser profesional, ¿ya? Nos dice, para ser profesional necesitamos, en primer lugar, el conocimiento. Lo tenemos, ¿verdad? O lo estamos teniendo. Para ser profesional necesitamos constituirnos en redes colegiadas. Tenemos la posibilidad de constituirnos en redes colegiadas, ¿no?, con las universidades, con las instituciones, etc., para formar el sujeto colectivo. Y en tercer lugar,
ser portadores de una ética profesional que nos haga cumplir los compromisos que asumimos el día que dijimos que queríamos abrazar cierta profesión. ¿Ya? Entonces, y en la medida en que nosotros seamos capaces de cumplir con esos 3 compromisos que nos mandó hace muchos años nuestro profesor, entonces vamos a estar cumpliendo también con los compromisos éticos que tiene la profesión de las profesiones en general de las ciencias sociales para el trabajo con la política pública. Tengo hartas cosas más que compartir con ustedes, quisiera compartir mucho más, pero yo sé que están cansados, yo sé que es tiempo ya de que podamos conversar, como dijo la profesora, simplemente lo podemos hacer de manera más informal en el patio de un momento. Lo último de lo último, eso no lo vamos a ver porque ya nos vamos a meter en otro tema que es mucho más. Pero sí, a ver si mañana podemos profundizar en eso, pero eso, dejarlo como mensaje. La idea de un ciudadano activo. Si se ha de educar, que es la tarea que hacemos todos nosotros, para ser ciudadanos activos y críticos, los profesionales deberían convertirse ellos mismos en intelectuales transformativos y no solo en los poseedores de la información. Henri Giraud es un sociólogo que se dedica, ¿no es cierto?, digamos que usted lo conoce, se dedica a la educación crítica. Por lo tanto, hay un mensaje que de alguna manera va ratificando esto que ha sido como una compilación de experiencias, estudios, investigaciones. Ya traté de armar una compilación ahí que les quiera dejar un mensaje que ojalá se haya logrado. Muchas gracias.